¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, damos inicio, nueva charla. Espero no se hayan reído demasiado con el blooper del otro día, que me olvidé de cerrar al final diciendo que me había pasado eso del pizarrón, así que lo dejé porque ya no tenía tiempo de editar, así que me resultó además gracioso poder dejarlo. Mientras que por otro lado, iniciamos hoy retomando un poquito desde esa situación que había dejado en la sociedad mesopotámica, con el renacimiento de los sumerios y lo que va a ser su posterior decadencia, mediante la cual una serie de enfrentamientos, por supuesto, también van a llevar al predominio de otras ciudades-estado, muchísimo más favorables entonces en ese momento, de acuerdo a los enfrentamientos que existían. Y sucede algo muy particular que me parece interesante analizarlo, y ya les voy adelantando que voy a girar esta charla que estoy dando ahora, valga la redundancia, en una charla que di hace muchos años con un colega sobre una investigación que habíamos realizado del periodo paleo-babilónico, hablando del código de leyes de Hammurabi, ¿no? Pero retomemos un poquito lo que estaba diciendo antes. Con el paso del mundo neo-sumerio, que lo vamos a ir marcando acá, con el paso del mundo neo-sumerio, que es lo que nosotros vimos la última vez, el renacimiento de los sumerios, al paleo-babilónico, es decir, del paso que se da entre los neo-sumerios al período paleo-babilónico, la evolución de las relaciones sociales sufre una aceleración a causa de la entrada de los amorritas, que van a ser unos nómadas que estaban a la vera, digamos afuera, por fuera de lo que era la Mesopotamia, y que comienzan a ingresar a esta zona mesopotámica donde había un fuerte predominio de los sumerios, pero que se va a ver bastante signado por este ingreso de los amorritas. Entonces ahí se produce algo que es la evolución de las relaciones sociales, como dice el texto, que se aceleran ante el ingreso de estos amorritas que venían de afuera como nómadas, recuerden lo que era el nomadismo, y se meten de lleno en lo que es la sociedad mesopotámica, y comienzan a hacer una aceleración de cambios sociales, que en sus lugares de origen tenían otras costumbres y relaciones sociales, un fuerte arraigo al gentilicio, es decir, a la gente, menos vinculados por tradición a la estructura básica de la sociedad mesopotámica, digamos en la relación de lo que es el palacio y el templo. Este factor favorece la proliferación de unos fenómenos de evolución interna, es decir, que el ingreso de los amorritas a la sociedad mesopotámica, en este periodo de transición neosumeria paleobabilónica, va a generar una evolución de fenómenos internos que van a producir un gran cambio, resultado de la interacción del sector familiar y el palatino. En el caso de los mercaderes, que son los que venden, los comerciantes, la gestión personalizada del comercio da lugar a auténticas empresas familiares, y al entrar en crisis el poder central, es decir, el poder centralizado del soberano, el Estado, éstas funcionan cada vez más libremente, sin un dominio central que rija de alguna manera el modo de comercio. Los comerciantes, mercaderes, se van a manejar de una forma mucho más libre, ¿sí? Desvinculadas entonces del control central. Otra consecuencia de este fenómeno es la tendencia a la apropiación de las tierras de concesión real. Todas aquellas tierras fiscales entonces que la ciudad-estado concede, bueno, ahora también están libres y se pueden apropiar mejor por parte de la gente, ¿no? Entonces decíamos que la tendencia de apropiación de tierras de concesión real, al cabo de varias generaciones, su carácter de concesión temporal y con condiciones pierde sentido. Además, los beneficiarios son capaces de adquirir tierras lindantes, con lo que se hace difícil distinguir el estado jurídico original de las tierras, y aparecen entonces los pleitos, ¿sí? Entonces quiere decir que esta evolución, ¿sí?, en el sector de la propiedad familiar, como dice ahí, se producen dos fenómenos paralelos, ¿sí? Por un lado vamos a tener el relacionado con la llegada de los amorritas entonces, y en el otro la pérdida del poder central. El ingreso de los amorritas más la pérdida del poder central genera dentro de la sociedad, que ya está mutando por una serie de enfrentamientos también y de guerras constantes, está generando un nuevo marco de sociedad, ¿sí? Y es justamente este periodo paleobabilónico del que vamos a hablar,
posterior al dominio de ciudades como Isin o Larsa, que después van a ser centralizadas nuevamente, ¿sí? Por algún lugar, ¿sí? Teníamos dentro de lo que eran las condiciones familiares y los edictos, tenemos lo que va a ser la Babilonia Morita, ¿sí? O la dinastía de Babilonia, que por acá lo estoy marcando, en la segunda etapa. Tras las hegemonías de Isin y Larsa, que son las ciudades que yo nombraba recién, comenzó la importancia de Babilonia, amoritas de lengua semita occidental. Bajo Ur III, la ciudad de Babilonia, en Mesopotamia Sur, estaba administrada por un ensi, ¿sí? Como veníamos viendo. Con Sumu-Abum, príncipe de 1894 a 1881, se hizo un principado independiente. Después viene una serie de sucesiones, ¿sí? Pero Babilonia, gobernada por Sin-Mubalit, de 1812 a 1793, se hizo muy fuerte, dentro de esta producción de un fenómeno social muy interesante que se va a dar justamente en esta transición de lo neo-sumerio a lo paleo-babilónico, que es por las dos cuestiones que yo nombraba antes. Su reino englobaba Kish, que es una de las ciudades que yo había nombrado anteriormente, Borsippa, Sippar y otras ciudades. Cuando digo anteriormente, recurran a los videos anteriores, ¿sí? Para encontrar esto que yo estoy nombrando. Unos años después, en 1792, llega Hammurabi, que va a ser, digamos, quien suba al trono de Babilonia y quien unifique bajo su dominio a toda la región. Y acá tienen un mapa, ¿sí? Hammurabi va a ser el sexto rey, como dice ahí el texto. Tienen un mapa de la irradiación del poder de Hammurabi, ¿sí? Que está marcado en esta especie de color rosa, violeta. Durante su reinado, Babilonia entonces alcanza una época de sumo esplendor. ¿Quién fue entonces este personaje histórico tan interesante como Hammurabi? Nada más y nada menos que el autor del primer código de leyes de la historia, ¿sí? Antigua por lo menos, y que nosotros conozcamos, con un precedente que se daba con Sumer, ¿sí? Que era la instauración, la proclamación, la promulgación de un código de leyes que queda a la mitad, pero no sentar las bases de lo que va a ser un código ya sin normas consuetudinarias. Consuetudinario es lo que está en la sociedad instalado, pero que no está escrito, ¿sí? Entonces ya se abandona lo consuetudinario y se pasa a algo escrito, normas escritas, que en realidad, cuando decimos el código de leyes de Hammurabi, tenemos que hablar del código de normas primeramente consuetudinarias que después se escriben y se dictan en forma de sentencias que Hammurabi quiere que queden bien claras, ¿sí? Retomo ahora esto que estoy diciendo al final. Esta charla que habíamos dado con Nico, mi colega, Nicolás Honorato, la hicimos en el marco de lo que había sido el Centro de Estudios de Historia Antigua, el CEA, en el año 2015, como dice ahí, en este caso en particular, en el Instituto 46, que queda en Ramos Mejía, en una de las jornadas docentes que se habían realizado allí. Previamente habíamos estado en el Instituto Joaquín B. González, también dando esta charla. El código de Hammurabi, ¿sí? Es el análisis de la equidad en la sociedad paleo-babilónica. ¿Se acuerdan que yo muchas veces, generalmente al principio, cuando nos vimos cara a cara, les decía, equidad no es lo mismo que igualdad? La equidad cobra otra importancia, es la equidad social. Y pedir por igualdad implica justamente lo contrario, o digamos, es otro canal de lo que significa la equidad, ¿sí? Una equidad es verdaderamente un equilibrio de fuerzas, mientras que la igualdad es tratar de pujar todo el tiempo constantemente para llegar a algo parecido, ¿no? Y que pareciera nunca lograrse en algunos casos. Entonces yo rescataba esto, ¿no? En la lucha, la equidad, lo equitativo, sería verdaderamente lo que corresponde, ¿no? Dentro de la terminología. Hablar de igualdad también está bien, ¿sí? Pero el término real, el verdadero, sería equidad, ¿sí? Y ahora lo voy a retomar también. La justicia en la antigüedad es uno de los contenidos que más nos atrajo, ¿sí? En ese momento para dar la charla. Resultó estimulante para la utilización que le podemos dar nosotros como docentes. Esta charla estaba orientada a futuros docentes y futuras docentes, para que entendieran la importancia de la investigación
realizada en el marco del aula o realizada por uno mismo como docente para poder llevarla después al aula y presentarla como algo probablemente interesante, ¿sí? Y discutimos una serie de cuestiones que tienen que ver justamente con temas que, si uno los analiza o los piensa, tienen alguna sintonía actual. Vuelvo de vuelta a insistir sobre la palabra y la terminología de lo que es la equidad, ¿sí? Bueno, acá teníamos un videíto que hablaba un poquito del código de Hammurabi a modo de presentación, para que vean también la escritura de las sentencias, ¿sí? Muy parecido a lo que estábamos mirando nosotros en los videos anteriores, ¿sí? Lo que es una tabla de leyes. Fíjense que no estamos hablando de un papel, ¿sí? Como puedo yo tener acá, con algo escrito, sino que estamos hablando de una tabla de leyes en donde dictar estas sentencias, ¿sí? Como bien se marca ahí, tenía que significar algo para la sociedad. No podía quedar al margen. Y tenía que ser como una especie de regla, como una especie de consejo a seguir, como una especie de norma a respetar. Y en esa cualidad definitiva es en donde se enmarca el código de Hammurabi. El respeto de algo que había impuesto el soberano y que tenía que servir para las futuras generaciones a modo de que había que respetarlo. Fíjense qué importante que fue para las generaciones que hoy se analizan en la Facultad de Derecho, sea de la UBA o sea de donde fuere, ¿sí? Para analizar códigos de leyes hay que recurrir a la historia. Por eso yo me enojaba cuando me decían a los abogados no le interesa la historia. Bueno, que le empiece a interesar porque hablar de abogacía, hablar de derecho es hablar de historia. Volviendo, ¿sí? Lectura de fuentes y redacción del abstract. Abstract es el resumen que hacemos cuando investigamos. Planteamos un estado de la cuestión, los trabajos de investigación previos, es decir, todo lo que hace un historiador previamente, investigaciones clásicas reconocidas por la comunidad académica, ¿sí? No es que nos basamos en supuestos, sino que recurrimos a investigaciones de la sociedad académica para poder llevar adelante la nuestra. Y en esto es muy importante el concepto de historia, ¿sí? La historia se construye y se considera ciencia, según mi visión y según la visión de muchos académicos también, basados en leyes y métodos que se mantienen certeros hasta tanto estos no sean comprobados, pero que deben ser racionalizados, pensados meticulosamente para no errar en el camino de la búsqueda, ¿sí? Entonces eso es lo que venimos a hacer nosotros en este sentido, basados en Amélie Court, Jean Botterot, Joaquín San Martín y Cristina de Bernardi, que son autores sumamente importantes del mundo académico, ¿sí? Y mediante los cuales ellos también, en esa estructura que yo decía recién sobre la historia y la investigación de la historia, han encontrado relación sobre todo este marco. Y continuando entonces, nos vamos a encontrar con los interrogantes que nos planteamos con mi compañero. Modo de enseñanza del código de Hammurabi en las escuelas, en los secundarios y terciarios sobre todo, porque esto recuerden que estaba orientado a futuros docentes y futuras docentes, centrado generalmente en la ley del talión. ¿Saben lo que es la ley del talión? La ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Un modo de venganza. Hoy en día, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente, te dicen, y después viene la venganza. Es decir, si vos le tirás una piedra, el otro dice ojo por ojo, diente por diente, y le revolea. Si no conocen el dicho, pregúntenle a sus papás, a sus mamás, tíos o abuelos o abuelas, y van a ver que el dicho este es muy, muy común, sobre todo en gente de mi edad para arriba, ¿no? Una acción propagandística del rey de Babilonia, Hammurabi, a través de la elaboración de su código, y la equidad a la que el soberano se refería a lo largo de la obra y su relación con las sentencias establecidas. Estos son los tres interrogantes que nos planteamos. Cualquiera de estas tres podían llegar a ser las conclusiones, ¿sí? Entonces, hablando de esto, entendíamos de alguna manera que la orientación podía estar incluso hasta en una propaganda hacia él mismo, de Hammurabi, en la búsqueda de engrandecerse un poco más. Mirá lo que está haciendo el soberano. Está dictando estas sentencias y las está dejando a modo de ejemplificación. Continuando.
Desarrollo del abstract, bueno, las críticas y sugerencias que nos habían hecho para tomar también esta racionalización de la investigación, la orientación del trabajo, el análisis del término equidad. ¿Qué es la equidad? Realización de un diseño y un paper definitivo, un papel definitivo o un resultado final. El abstract decía, en el siguiente trabajo se estudiará el concepto de equidad manifestado por Hammurabi en Babilonia, 1792 a 1750, que fue el reinado de Hammurabi, a partir del análisis del código que lleva su nombre y que fue creado durante el final de su reinado. No es que Hammurabi realizó un código durante todo su reinado y lo empezó a escribir para nada, ¿sí? Es hacia el final del reinado. Entonces la idea era dejar a modo de herencia y legado este código, también, ¿no? En parte. Al abordar el código de Hammurabi en su conjunto es posible vislumbrar que la concepción de equidad planteada en la obra del soberano apunta a resguardar algunas diferencias sociales y jurídicas en relación a la distinción entre hombres y mujeres y al estrato social al que pertenece cada individuo. De acuerdo a lo expuesto, el aporte central del trabajo será el de profundizar sobre los criterios que regían tanto las desigualdades entre hombres y mujeres como las existentes entre los distintos estratos de la sociedad. Por eso hablamos de equidad, ¿sí? Aquí radicó, entre algunas de las dificultades que nos encontramos, lo novedoso de la investigación, el aporte a realizar, cómo generar algo novedoso dentro de algo que ya estaba analizado por la historia. Porque el código de Hammurabi fue hartamente estudiado, ¿sí? Como decía, en las universidades se estudia al código de Hammurabi. Entonces buscábamos algo novedoso. Y lo planteamos desde el lado mayormente de la equidad y encontrar por qué Hammurabi había escrito este código. Así surge que, entre los objetivos, a lo largo de este escrito, se analizarán las asimetrías existentes, es decir, las grandes diferencias, grandes asimetrías, que existían entre determinadas penas que dictaban y se establecían respecto de otras que se habían hecho cumplir durante su obra. Y finalmente se intentará determinar cuáles eran esas desigualdades sociojurídicas de la sociedad y de lo jurídico en esa sociedad durante el periodo paleo-babilónico, que es en el que nos centramos nosotros, el periodo de Hammurabi sobre todo, relacionados con diferentes estratos sociales y con las distinciones entre hombres y mujeres. ¿Qué relación había entre el hombre y la mujer? ¿Sí? ¿Qué distinción entre uno y otro? Ya algo hablamos de todo esto. Así surge este estado de la cuestión con una postura crítica y los nombres que había relatado un poco antes. Algunos fragmentos del código de Hammurabi. Fíjense las sentencias. 196. Si un hombre, considerado una willum, deja tuerto a otro, lo dejarán tuerto a él. Sentencia, ¿sí? Hammurabi. En el 197 dice, si le rompe un hueso a otro, que le rompan un hueso a él. Estamos hablando de una cuestión social parecida, ¿sí? Los dos son awillums, los dos son hombres libres, ¿sí? Si uno deja tuerto a otro, que el otro también se quede tuerto. Si un hombre le rompe un hueso a otro, entonces que ese también le rompa un hueso, ¿sí? Para poder saldar la pena, la deuda, digamos. En el 198 dice, si se deja tuerto a un individuo cualquiera, un mushkenum, o le rompe un hueso a un individuo cualquiera, pagará una mina de plata, es decir, es un poco más. En el 199, si deja tuerto al esclavo, guardum, de un hombre, o le rompe un hueso al esclavo de un hombre, pagará la mitad de su valor. ¿Sí? Como si realmente le están dando el valor al esclavo que tenía en ese momento. La mitad de su valor. Si un hombre, a Willum, le arranca un diente a otro hombre de su mismo rango, que le arranque un diente a él. Es lo que hablábamos al principio. En el 201 dice, si le arranca el diente a un individuo cualquiera, a un mushkenum, pagará solamente un tercio de mina de plata, pero que no le toquen nada, ni la pieza dental, ni un brazo, ni un dedo. ¿Sí? Bueno, creo que están bastante claras las sentencias, además. Si alguien es hecho preso y en su casa hay aún de comer, que su esposa, mientras su esposo está preso, cuide su conducta y no entre en casa de otro. ¿Sí? Mientras haya de comer, que se quede ahí y que cumpla con su conducta de no entrar en la casa de otro hombre.
Acá empiezan las polémicas. 133b. Si esa mujer no cuida su conducta y entra en casa de otro, que se lo prueben a esa mujer y que la tiren al agua. ¿Saben cómo se probaba? A la mujer le ponían una piedra, la ataban y la tiraban al agua. Si flotaba, esa mujer era libre de culpa porque no había cometido ningún atrocinio. Porque significaba que si flotaba, no tenía culpa. Con una piedra atada estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué podía pasar? Preguntaría yo en el aula. Y que la mujer se ahogue. Entonces, culpable. ¿Se entiende? Si alguien es hecho preso y en su casa no hay de comer, que su esposa entre a casa de otro. Esta mujer no tiene culpa. Si alguien es hecho preso y en su casa no hay de comer y su esposa antes de que él vuelva entra en casa de otro y da a luz hijos y más tarde su marido consigue volver y regresar a su ciudad, que esa mujer vuelva con su primer marido. Los hijos seguirán con el padre verdadero. ¿Cuál era la obligación de la mujer? Si ustedes me preguntan a mí, como no tenemos la posibilidad de charlarlo presencialmente, la función de la mujer era ser un objeto. ¿Se entiende? Entonces ahí no podemos hablar de una equidad. No existe. Entonces esto está basado en la equidad según la cual esa sociedad patriarcal, que hoy consideraríamos machista, visto desde hoy, y esos basamentos en los cuales Hammurabi dictaba sus sentencias son poco equitativos. Pero es anacrónico hablar de ello. No podemos hablar de ello desde la actualidad porque no nos podemos poner en contexto. Sin embargo, sí podemos analizarlo, comprenderlo y hoy tomarlo para decir no cometamos esos errores. ¿Sí? Pero fíjense cómo la mujer pasaba a ser un objeto. Si el marido vuelve, entonces vuelve con ese, que había sido preso y no le dejó nada para comer. Pero deja a los hijos que tuvo con el otro con su padre. Entonces se tiene que desprender, como si no le costara vida, de sus hijos, ¿verdad? De sus hijos legítimos. ¿Se entiende? Y incluso pareciera ser que hasta abandonar ese amor, ¿no? Nuevo con el cual había entablado una relación. Si un hombre abandona su ciudad y se fuga, y después de haberse marchado su esposa entra en casa de otro, si ese hombre vuelve y pretende retomar a su esposa, que por haber sentido rechazo hacia su ciudad y haber huido, la esposa del fugitivo no vuelva con su marido. ¿Qué está diciendo acá? Que es más importante la falta de respeto hacia la ciudad, donde Hammurabi era el soberano, por lo tanto la falta de respeto hacia Hammurabi y su soberanía, que la falta de respeto a su mujer que lo abandonó, que la abandonó. ¿Se entiende? El análisis que estábamos haciendo, bueno, es un poquito eso. Es entender un poco las leyes, sentencias que se dictaban, cuál era el modus de esa sociedad que nosotros estamos analizando y de las anteriores, y por qué tenemos que hablar de la equidad de género en este periodo. El paleo babilónico. En realidad nos centramos ahí, pero es el periodo de todo. Teniendo en cuenta que diosas habían mujeres. Y que, como dijimos antes, por ejemplo, en el caso de Neduana, tenía un gran poder principesco, de princesa. ¿Sí? Y que además tenía gran capacidad para las ciencias, las artes, y era una sacerdotisa, sin dudas. Entonces, bueno, para ir entendiendo de qué estamos hablando, más allá de ella, que era de una familia nobiliaria, el resto, ¿qué pasaba hacia abajo en la sociedad? En las conclusiones de la investigación utilizamos la compilación de estas sentencias ejecutadas, son sentencias ejecutadas reales. Intentaron actuar entonces sobre una sociedad regida en general por normas consuetudinarias que él después, a esas normas consuetudinarias y las sentencias, las unificó en un código de leyes que sirviera para la posteridad y que ha llegado hasta hoy. La consideración del código como un elemento legitimador de la realeza. Lógicamente el código funcionaba como un elemento legitimador de la realeza y hoy, actualmente, lo miramos también como un código legitimador de soberanía.
y para sostener y contener esa desigualdad, ¿sí?, que la entendemos hoy desde el lado de la falta de equidad, y para poder contener las jerarquías sociales de las que estábamos hablando, que la sociedad sea de innatismo, de statu quo, que no se mueva nada, ¿sí? Esto se tiene que mantener de esta manera. ¿Cómo lo hacemos? Impartiendo un código de leyes que asegura al soberano incluso que la sociedad se mantenga de forma vertical. Y en esa verticalidad también entra a jugar hombre-mujer. Desigualdades sociojurídicas entre Aguilum, Muskenum y Wardum, que son los que relatamos antes. La gravedad de la pena que recae sobre un hombre libre desciende a medida que la infracción se lleva a cabo contra un individuo de otro sector social, ¿sí? La pena a la Aguilum es física y proporcional al daño causado. Si la agresión está ejecutada sobre un Muskenum o un Wardum, la pena es monetaria y asimétrica totalmente, es decir, una falta de igualdad total, ¿sí? En las conclusiones, la mujer dependía de manera concreta del hombre en términos de subsistencia. Pareciera ser que incluso comer, ese modo de subsistir, siempre estaba apegado a la figura de un hombre. De hecho, la mujer, creo que lo dice por acá, la mujer no podía establecerse de manera independiente si no tenía un hombre a cargo. Si no era un marido, era un familiar, podía ser el padre. El hombre era el individuo que poseía los medios de subsistencia, la tierra, tenía posición directa, bueno, ahí lo dice, de la tierra y de los medios de producción. Era él la persona que determinaba las decisiones como cabeza de familia. Muy particular la historia del Código de Hammurabi. A mí me apasiona mucho porque ya, como dije, hice una investigación sobre esto con mi colega, con Nico. Ahí tienen lo que es también la irradiación del poder de Hammurabi, y que genera desde este análisis en vivo, cuando nos encontramos presencialmente, genera toda una cuestión muy interesante. Cuando empiezo a leer las sentencias y empiezan a aparecer las miradas, por supuesto, mayormente, que eso es lo que a mí me agrada más, que lo entiendan, cuando levantan la mano las chicas y empiezan a desconsiderar todas estas sentencias, y con mucha razón. Si bien después uno hace hincapié en medir también el contexto, ¿no?, desde la historia, pero es muy interesante cuando se empieza a plantear el debate entre ustedes en el aula de este tipo de cuestiones, que es muy divertido desde mi lado poder moderarlo, porque veo cómo ustedes mismos van analizando este tipo de leyes, de sentencias, de manera independiente. Entonces yo no cobro participación, sino que ustedes mismos van dando las conclusiones del caso. Y cuando llegamos al final, la sorpresa es que han relacionado todo y no hace falta casi ni leer las conclusiones. Así que bueno, una pena no poder hacerlo de modo presencial. Veremos si en lo sucesivo retornamos y podemos hacer otra actividad parecida con alguna otra cuestión. Se verá. Pero esto es lo que les quería dejar hoy, el Código de Hammurabi, una investigación que hicimos entonces por aquellos años, 2015 si no mal no recuerdo, que leí recién, y que fue realmente muy satisfactoria y que espero que les haya servido también. Es una linda manera también de analizar la historia de las clases que nunca se cuentan, ¿no? Esas clases populares. Siempre se habla de los reyes y las victorias, pero también hay que hablar de la falta de equidad y de los fracasos. Fracasos a veces impuestos desde arriba hacia abajo. Nos vemos.